Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a abordar un tema bastante complejo, pero fascinante. Ay, El baile interminable, digamos, entre el poder global y la acumulación capitalista a lo largo de la historia. pues sí, Y para guiarnos en este viaje, nos vamos a sumergir en la obra de Giovanni Arrighi, un pensador que dedicó gran parte de su vida a analizar los ciclos económicos a largo plazo y cómo estos ciclos se entrelazan con los cambios en la geopolítica mundial. exacto. Arrighi nos ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo el capitalismo y el imperialismo han moldeado el mundo en que vivimos, desde Génova hasta Estados Unidos, pasando por los Países Bajos y Gran Bretaña. Nuestra misión hoy es desempacar, digamos, las ideas clave de Arrighi sobre la relación intrincada entre el capitalismo y el imperialismo Sí. y ver cómo nos ayudan a comprender el panorama actual. Ja. Para empezar, me intriga este concepto de solución espacial que plantea David Harvey. Ujú. ¿Podrías explicarlo en términos sencillos? Claro, imagínate que una empresa para seguir creciendo necesita constantemente encontrar nuevos lugares donde invertir su capital y obtener ganancias. Sí. Es como si el capitalismo necesitara oxígeno para no ahogarse. Y Ahora, ese oxígeno se encuentra en la expansión hacia nuevos territorios, nuevas oportunidades, nuevos mercados. entiendo. Es como cuando una empresa decide abrir una fábrica en un país con mano de obra más barata para reducir costos y aumentar sus ganancias. Exacto. Es a eso que se refiere Harvey con solución espacial. Exactamente. Y esta búsqueda constante de nuevas fronteras para la expansión capitalista a menudo se entrelaza con lo que Harvey llama acumulación por desposesión. ¿Y eso qué significa? Suena un poco complejo. En esencia se refiere a cómo el capitalismo se apropia de recursos y activos a veces a bajo costo o incluso sin costo alguno. Sí. Para impulsar su crecimiento pensemos en la colonización de América, por ejemplo. Tierras, recursos naturales, incluso la fuerza de trabajo indígena fueron arrebatados para servir a la acumulación de capital. Entonces estamos hablando de una expansión que no siempre es pacífica o consensuada. Exactamente. La acumulación por desposesión a menudo implica el uso de la fuerza, la violencia o la coerción para abrir camino a la expansión capitalista. ¿Y cómo conecta Rey estas ideas con sus ciclos económicos? Me imagino que cada potencia hegemónica a lo largo de la historia ha buscado sus propias soluciones espaciales para mantener su dominio. Así es, Arrighi nos muestra cómo cada potencia líder desde Génova hasta Estados Unidos ha buscado nuevas fronteras para expandirse y mantener su dominio. Tomemos como ejemplo a los comerciantes genoveses, esos astutos navegantes que dominaron el Mediterráneo en su época. Siempre me ha fascinado cómo lograron acumular tanto poder sin construir un imperio propiamente dicho. Exacto, y eso es lo que destaca Arrighi. Ajá. Los genoveses no construyeron un imperio territorial como los romanos o los británicos, sino que operaron a través de las estructuras imperiales existentes, A ver. como los imperios ibéricos para expandir su influencia y acumular capital. Se podría decir que fueron los maestros de la integración económica tejiendo redes comerciales y controlando los flujos de capital a su favor. Es fascinante cómo el poder económico puede operar de formas tan sutiles. No siempre se trata de ejércitos y conquistas, sino de establecer alianzas estratégicas y controlar los flujos de capital. Claro. ¿Y qué podemos aprender de la experiencia genovesa para comprender las dinámicas de poder en el mundo actual? Buena pregunta. La experiencia genovesa nos muestra que el poder económico no siempre necesita un imperio territorial para ejercer su influencia. Ajá. Pensemos en las multinacionales de hoy en día que operan en un mundo globalizado tejiendo redes de producción y distribución que trascienden las fronteras nacionales. Es como si hubieran aprendido la lección de los genoveses, adaptando su estrategia a un contexto globalizado. Exactamente, y esta dinámica se ve aún más clara en el caso de los holandeses, quienes dominaron el segundo ciclo de acumulación que describe Rie. Los maestros del comercio y las finanzas. Sí, Rie los describe como pioneros en una estrategia capitalista de poder que se basaba más en las finanzas, sea que en la conquista territorial. Ajá. El auge de Ámsterdam como centro financiero global dependió en gran medida del equilibrio de poder entre los estados europeos. Es decir, que supieran aprovechar las rivalidades y los conflictos entre las potencias europeas para posicionarse como intermediarios financieros y acumular riqueza a través del crédito y el comercio. Exactamente. Pero esta estrategia, aunque exitosa durante un tiempo, eventualmente encontró sus límites a medida que la competencia se intensificaba. Claro. Y esto nos dice, Arrighi preparó el escenario para un cambio hacia una fusión más directa entre el capitalismo y el imperialismo,
que se cristalizaría con el ascenso de Gran Bretaña. Ajá. Aquí es donde el capitalismo empieza a mostrar los dientes de forma más explícita, ¿no? Se podría decir que sí, con Gran Bretaña, la expansión imperial y la acumulación capitalista se fusionan en un sistema integrado. Ajá. Se construye un imperio global que sostiene el dominio financiero de Londres. Y eso supongo gracias al control de rutas comerciales, la explotación de recursos en las colonias, la imposición de su moneda. Exactamente. Gran Bretaña supo manipular el equilibrio de poder en Europa, utilizando los recursos de la India para impulsar su industrialización y expandir su alcance global. O sea que el imperio no solo servía para extraer recursos, sino también para generar mercados cautivos para sus productos manufacturados, ¿verdad? Así es, pero este sistema, aunque efectivo por un tiempo, eventualmente condujo a una nueva forma de sobreacumulación Claro. y a la vulnerabilidad frente a poderes emergentes como Estados Unidos. Y ahí es donde entramos en el siglo XX con el ascenso de Estados Unidos como potencia hegemónica. Exactamente, Estados Unidos, con su vasta escala continental, su unidad interna y su posición estratégica, se convirtió en la potencia dominante a medida que el sistema británico declinaba. Y con Roosevelt, ¿no? ¿Ah? Él tenía una visión particular sobre el papel de Estados Unidos en el mundo. Sí, Roosevelt tenía una visión de un orden global basado en la cooperación internacional y el liderazgo estadounidense, pero un liderazgo que se ejercería a través de instituciones multilaterales. Un poco como lo que intentaba hacer la ONU en sus inicios, ¿no? Exactamente. Pero la Guerra Fría y la amenaza del comunismo llevaron a Truman a adoptar un enfoque más militarizado basado en la contención y la disuasión. Y esto, por supuesto, impulsó un crecimiento económico sin precedentes en Estados Unidos, sentando las bases para la Pax Americana que caracterizó gran parte de la segunda mitad del siglo XX. Así es, pero Arregui nos advierte que este periodo de prosperidad y dominio no duraría para siempre. Claro, porque eventualmente la sobreacumulación, la competencia y las contradicciones internas del capitalismo volverían a generar tensiones y crisis, ¿no? Exactamente, y es aquí donde Arregui nos presenta una idea inquietante. Ajá. El declive de la hegemonía estadounidense se acelera a medida que su estrategia de poder se vuelve más coercitiva, Ujú. pasando de la protección legítima a la extorsión al estilo mafioso. Extorsión al estilo mafioso es una frase fuerte. ¿Podrías explicarla un poco más? Claro, básicamente se refiere a un cambio en la estrategia estadounidense en lugar de proporcionar protección genuina a sus aliados. Se empieza a recurrir a la manipulación, las amenazas militares y la presión económica para mantener su dominio. Ya ve. Pensemos en las restricciones voluntarias a las exportaciones japonesas o la financiación de la Primera Guerra del Golfo por parte de los aliados de Estados Unidos. Es decir, que en lugar de liderar a través del consenso y la cooperación, Ajá, se empieza a imponer la voluntad por la fuerza. ajá. ¿Y qué ejemplos concretos podemos encontrar de esta extorsión al estilo mafioso en la política exterior estadounidense? Bueno, un ejemplo claro es la presión que Estados Unidos ejerció sobre Japón en la década de 1980 para que limitara sus exportaciones de automóviles y productos electrónicos. Sí. A través de amenazas de sanciones comerciales y presiones diplomáticas, Estados Unidos logró que Japón aceptara restricciones voluntarias que protegían a la industria estadounidense de la competencia japonesa. Entiendo, es como una especie de proteccionismo coercitivo, donde se utiliza el poderío económico y político para obtener ventajas comerciales a expensas de otros países. Exactamente. Y este tipo de prácticas, aunque pueden parecer exitosas a corto plazo, a la larga, erosionan la legitimidad del liderazgo estadounidense y generan resentimiento entre sus aliados. Es decir, que la estrategia de la extorsión mafiosa, aunque inicialmente pueda parecer efectiva, termina siendo contraproducente. Así es. Y el auge de China y el fracaso del proyecto neoconservador en Irak son ejemplos claros de cómo esta estrategia ha socavado el liderazgo estadounidense. Y con esto entramos en el siglo XXI, un siglo marcado por el declive de la hegemonía estadounidense y el ascenso de nuevas potencias como China. ¿Cómo analiza Arrighi ese nuevo escenario global? Arrighi argumenta que el proyecto neoconservador, ejemplificado por la invasión de Irak en 2003, en realidad aceleró el declive de la hegemonía estadounidense. ¿En qué sentido? ¿Acaso no se suponía que la invasión de Irak iba a consolidar el dominio estadounidense en el Medio Oriente y asegurar el control de los recursos petroleros? Esa era la idea, sí, pero Arrighi nos muestra cómo esta aventura militar, lejos de fortalecer a Estados Unidos, lo debilitó en varios frentes. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo la invasión de Irak debilitó a Estados Unidos? Claro, en primer lugar, la invasión alienó a muchos aliados tradicionales de Estados Unidos, quienes se opusieron a la guerra y criticaron la unilateralidad de la administración Bush. Es decir, que la invasión de Irak dañó la imagen de Estados Unidos como un líder confiable y respetuoso del derecho internacional. Exacto. Y en segundo lugar, la guerra desató una ola de inestabilidad en la región, fortaleciendo a grupos insurgentes y extremistas y generando un clima de caos y violencia
que erosionó la imagen de Estados Unidos como garante de la seguridad global. Entonces, la guerra, en lugar de imponer el orden, terminó generando más desorden e inestabilidad, lo que a su vez debilitó la posición de Estados Unidos en la región. Exactamente. Y esto, por supuesto, tuvo un impacto negativo en la percepción de poderío militar estadounidense. La imagen de un ejército invencible capaz de derrotar a cualquier enemigo se vio seriamente dañada por la larga y sangrienta guerra en Irak. Y no olvidemos el costo económico de la guerra. Así es, la guerra en Irak, junto con otros factores como la crisis financiera de 2008, contribuyó al declive de la economía estadounidense y al aumento de su deuda externa. Arregui nos muestra cómo para financiar sus aventuras militares y mantener su nivel de consumo, Estados Unidos se ha endeudado cada vez más con países como China, lo que ha erosionado su posición financiera global. Es decir, que la potencia militar más grande del mundo se ha vuelto dependiente del financiamiento de sus rivales económicos. Exactamente. Y esto, por supuesto, tiene implicaciones geopolíticas. Ya. A medida que China se fortalece económicamente, también aumenta su capacidad de desafiar el liderazgo estadounidense en el escenario global. Y esto lo vemos reflejado en la creciente influencia de China en Asia, África y América Latina, ¿no? Así es, China está invirtiendo en infraestructura, construyendo alianzas comerciales y ofreciendo préstamos a países en desarrollo, expandiendo su influencia en regiones que antes estaban bajo la órbita de Estados Unidos. Y todo esto mientras Estados Unidos parece estar replicándose sobre sí mismo, ¿no? Con Trump vimos un giro hacia el aislacionismo y proteccionismo, y con Biden, si bien hay un intento de reconstruir alianzas, la prioridad parece ser la competencia con China. Exacto, y es aquí donde Arregui nos deja con una pregunta clave. ¿Qué tipo de orden mundial surgirá de este cambio de poder? ¿Veremos un mundo multipolar con diferentes centros de poder compitiendo entre sí? ¿Y? ¿O China se convertirá en la nueva potencia hegemónica reemplazando a Estados Unidos en la cima de la jerarquía global? Preguntas fascinantes, sin duda, y para profundizar en ellas creo que es importante analizar la crítica que Arregui hace a la noción de nación indispensable. Totalmente de acuerdo, Arregui. Basándose en la experiencia de la guerra de Irak y la crisis financiera de 2008, argumenta que Estados Unidos ha pasado de ser una nación indispensable a una nación prescindible. ¿Y a qué se refiere con eso? ¿Acaso Estados Unidos ha perdido por completo su poder e influencia en el mundo? No necesariamente Arregui no está diciendo que Estados Unidos se haya convertido en una potencia irrelevante. Ajá. Lo que argumenta es que su capacidad de imponer su voluntad en el escenario global se ha visto seriamente erosionada. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los factores que han llevado a esta pérdida de influencia? Arregui identifica varios factores. Primero, como ya mencionamos, el fracaso del proyecto neoconservador en Irak demostró los límites del poderío militar estadounidense. Sí. Segundo, la crisis financiera de 2008 y la creciente deuda externa de Estados Unidos han debilitado su posición económica y financiera global. Tercero, el auge de China y otras potencias emergentes ha creado un mundo más multipolar donde el liderazgo estadounidense ya no es indiscutible. Es decir, que el mundo ya no gira alrededor de Washington, como quizás sucedía durante la Guerra Fría o en la década de 1990. Exacto. Arregui nos muestra cómo la creciente interdependencia económica global, el surgimiento de nuevos centros de poder y la erosión de la legitimidad del liderazgo estadounidense han creado un contexto donde Estados Unidos ya no puede dictar los términos del orden global. Y esto, por supuesto, tiene implicaciones para la forma en que Estados Unidos se relaciona con el resto del mundo. Así es, Arregui nos advierte que si Estados Unidos quiere mantener su influencia en el escenario global, debe abandonar la estrategia de la extorsión mafiosa y buscar un enfoque más cooperativo y multilateral. Es decir, que en lugar de imponer su voluntad por la fuerza, debe buscar construir consensos y alianzas con otros países. Exacto. Y esto implica, entre otras cosas, reconocer los intereses legítimos de otras potencias, respetar el derecho internacional y promover un orden global basado en la cooperación y el respeto mutuo. Un cambio de enfoque que parece difícil imaginar en el contexto actual, ¿no? Con la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, la amenaza del cambio climático y la proliferación de conflictos regionales, el mundo parece estar más dividido que nunca. Es cierto, pero la obra de Arregui nos recuerda que la historia no está predeterminada. El futuro del orden global dependerá de las decisiones que tomen los actores clave en el escenario internacional y de la capacidad de la sociedad civil para presionar por un mundo más justo y sostenible. Un mensaje esperanzador sin duda en la próxima parte de nuestra inmersión. Exploraremos más a fondo el concepto de los ciclos de acumulación de Arregui. Veremos cómo cada ciclo, a pesar de sus particularidades, tiende a seguir un patrón similar, y cómo esta perspectiva histórica nos puede ayudar a comprender mejor el presente
y atisbar el futuro. Retomemos la idea de los ciclos de acumulación de Arrighi. Si bien ya hemos mencionado algunos ejemplos como Génova, Holanda y Gran Bretaña, vale la pena profundizar en cómo cada ciclo, a pesar de sus particularidades, tiende a seguir un patrón similar. Claro, como si cada potencia hegemónica estuviera destinada a repetir en cierta medida el camino de sus predecesoras. Exactamente. Arrighi identifica una serie de fases que se repiten en cada ciclo. Primero tenemos la fase de expansión material, donde la potencia hegemónica invierte su capital en la producción y el comercio, impulsando el crecimiento económico global. Como lo que hizo Gran Bretaña durante la Revolución Industrial, ¿no? Invirtiendo en fábricas, expandiendo el comercio marítimo y construyendo un imperio que le permitía acceder a materias primas y mercados en todo el mundo. Exacto. Luego, a medida que la expansión material alcanza sus límites, la potencia hegemónica entra en una fase de expansión financiera. Ajá. En esta fase, el capital se concentra en las finanzas y la especulación, buscando mayores ganancias a través de inversiones más arriesgadas. Algo que lo que vimos en Estados Unidos en el S&P 1990, con la burbuja de las .com, ¿no? Un periodo de especulación desenfrenada que terminó con el estallido de la burbuja y una crisis financiera. Se podría decir que la expansión financiera es como una apuesta arriesgada. En un principio genera grandes beneficios, pero también puede llevar a un colapso si la burbuja especulativa estalla. Exactamente, y es aquí donde las cosas se ponen interesantes. Arrighi nos muestra cómo esta fase de expansión financiera suele ir acompañada de un aumento de la desigualdad, la inestabilidad social y la competencia geopolítica. Tiene sentido, mientras unos pocos acumulan enormes riquezas a través de la especulación financiera, muchos otros ven cómo sus condiciones de vida se deterioran, generando un caldo de cultivo para el descontento social y la inestabilidad política. Así es, y a medida que estas tensiones se intensifican, la potencia hegemónica entra en una fase de declive terminal. En esta fase, su poder económico y político se erosiona, su liderazgo es cuestionado por otras potencias emergentes y el orden global que había establecido comienza a desmoronarse. Podríamos decir entonces que el declive de una potencia hegemónica está en cierta medida programado en su propio ADN, es decir, que las mismas dinámicas que impulsan su ascenso, la expansión material y la especulación financiera, también siembran las semillas de su propia destrucción. Es una forma interesante de verlo. Arrighi nos muestra cómo las contradicciones inherentes al capitalismo, la búsqueda incesante de ganancias, la competencia desenfrenada, la desigualdad creciente, terminan por socavar las bases del poder hegemónico. Es como si el sistema se estuviera devorando a sí mismo. Exactamente. Y este proceso de declive terminal puede ser acelerado por factores externos como el surgimiento de nuevas potencias o la irrupción de crisis globales. Un poco como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Con el auge de China, la crisis financiera de 2008, las guerras en Medio Oriente, el cambio climático, parece que el orden global que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial está en crisis. ¿Crees que Arrighi estaría de acuerdo con esta apreciación? Sin duda, Arrighi nos ofrece una perspectiva histórica para comprender este proceso de transición hegemónica. Él nos muestra cómo cada ciclo de acumulación eventualmente llega a su fin y cómo este fin suele ir acompañado de conflictos, inestabilidad y la posibilidad de un nuevo orden global. Una perspectiva que nos invita a reflexionar sobre el presente y a preguntarnos, ¿estamos presenciando el fin del ciclo de acumulación estadounidense? ¿Qué tipo de orden mundial surgirá de las cenizas del actual sistema? Preguntas complejas sin duda, y para explorarlas creo que es importante profundizar en la crítica que Arrighi hace a la noción de imperialismo. Claro, porque Arrighi no solo nos habla de ciclos económicos, sino también de cómo estos ciclos se entrelazan con las dinámicas de poder a nivel global. Exactamente. Arrighi nos muestra cómo el imperialismo, entendido como la expansión del poder de un estado o grupo de estados sobre otros territorios y pueblos, ha sido una constante en la historia del capitalismo. Y esto lo vemos desde la época de los comerciantes genoveses, que si bien no construyeron un imperio formal, sí establecieron relaciones de dominación económica en otras regiones del mundo. Así es. Y a medida que el capitalismo se fue expandiendo, también lo hizo el alcance del imperialismo. Pensemos en la colonización de América, la expansión europea en África, el dominio británico en la India. Todos estos procesos involucraron la expansión del poder de las potencias capitalistas sobre otras regiones del mundo, a menudo a través de la fuerza militar, la explotación económica y la imposición cultural. Arrighi nos muestra cómo este imperialismo ha adoptado diferentes formas a lo largo de la historia, ¿verdad? Desde el colonialismo clásico, basado en la conquista y la administración directa y política, hasta el neocolonialismo, que se basa en la dominación económica y política a través de mecanismos más sutiles. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de neocolonialismo en el mundo actual?
Claro, pensemos en las empresas multinacionales que operan en países en desarrollo extrayendo recursos naturales a bajo costo y repatriando las ganancias a sus países de origen, o en las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que imponen condiciones a los países que reciben préstamos, condicionando sus políticas económicas y limitando su soberanía. Entiendo, es como una forma de control indirecto, donde el poder se ejerce a través de mecanismos económicos y financieros en lugar de la fuerza militar. Exactamente. Y en el caso de Estados Unidos, Arrighi identifica una forma de imperialismo que denomina imperialismo informal, que se basa en la proyección de poder militar a nivel global, el control de instituciones financieras internacionales y la promoción de sus intereses económicos a través de tratados comerciales y acuerdos bilaterales. Un poco como lo que vimos con la doctrina Monroe, ¿no? Que si bien no implicaba la conquista directa de territorios, sí establecía la hegemonía de Estados Unidos en el continente americano. Exacto, y este imperialismo informal, según Arrighi, ha sido clave para mantener el dominio estadounidense en el escenario global durante gran parte del siglo XX. Sin embargo, como hemos visto, este dominio está en declive. ¿Y a qué se debe este declive? ¿Es simplemente el resultado del auge de China y otras potencias emergentes, o hay algo más profundo en juego? Arrighi argumenta que el declive del imperialismo estadounidense se debe en parte a las contradicciones inherentes al propio sistema, la búsqueda incesante de ganancias, la competencia desenfrenada, la desigualdad creciente. Todos estos factores terminan por socavar las bases del poder hegemónico. Es como si el sistema se estuviera autodestruyendo. Exactamente. Y este proceso de declive se acelera por la creciente resistencia al imperialismo, tanto a nivel interno como a nivel global. Resistencia en forma de movimientos sociales, protestas, gobiernos que desafían el orden establecido. Así es, Arrighi nos recuerda que la historia no es un proceso determinista, que la acción humana, la lucha por la justicia y la igualdad pueden cambiar el curso de los acontecimientos. Es un mensaje esperanzador sin duda. En la próxima parte de nuestra inmersión profundizaremos en las ideas de Arrighi sobre la transición hegemónica y exploraremos las diferentes posibilidades que se abren ante nosotros en este nuevo siglo. ¿Hacia dónde se dirige el mundo? ¿Qué papel jugarán Estados Unidos y China en este nuevo escenario? Trataremos de responder a estas preguntas a la luz del análisis de Arrighi. Arrighi nos enseña que la historia no es lineal, que hay ciclos, avances y retrocesos. Es fundamental tener esto en mente al analizar el presente y sobre todo al imaginar el futuro. Totalmente. A veces pensamos que la historia avanza hacia un progreso inevitable, pero Arrighi nos muestra que el péndulo puede oscilar hacia atrás, que lo que hoy parece sólido mañana puede tambalear. Exacto. Y si aplicamos esta perspectiva al caso de Estados Unidos, vemos que su dominio, aunque en declive, no desaparecerá de la noche a la mañana. Claro, sigue siendo una potencia económica y militar formidable con una influencia considerable en el escenario global. Así es, y tiene una capacidad de adaptación que no debemos subestimar a lo largo de su historia. Estados Unidos ha demostrado una notable capacidad para reinventarse, para ajustar su estrategia a las nuevas circunstancias y para mantener su posición de liderazgo incluso en momentos de crisis. Como el New Deal, por ejemplo, una respuesta creativa a la Gran Depresión que no solo salvó al capitalismo estadounidense, sino que también sentó las bases para una nueva era de prosperidad y expansión. Exacto, o la forma en que Estados Unidos se adaptó al fin de la Guerra Fría, redefiniendo su papel en el mundo y consolidando su dominio a través de la globalización neoliberal y la expansión de la OTAN. Entonces, no podemos dar por sentado el declive de Estados Unidos. Así es, y esto nos lleva a una de las preguntas más importantes que nos deja la obra de Arrighi. ¿Cómo será la transición de poder en el siglo XXI? ¿Sería una transición pacífica o conflictiva? ¿Veremos una coexistencia entre diferentes centros de poder o un nuevo ciclo de dominación imperial? Preguntas difíciles sin duda para responderlas. Creo que es fundamental analizar el papel de China. Totalmente de acuerdo. China es el actor clave en este proceso de transición. Su ascenso económico y militar, su creciente influencia en el escenario global y su ambición de redefinir el orden mundial la convierten en el principal desafío a la hegemonía estadounidense. ¿Y qué nos dice Arrighi sobre China? Arrighi lamentablemente no vivió para ver el auge de China en toda su magnitud, pero su análisis de los ciclos de acumulación y las transiciones hegemónicas nos ofrece algunas claves para comprender este proceso. Claro, porque si bien China no es una réplica exacta de las potencias hegemónicas del pasado, podemos observar algunas similitudes en su trayectoria. Exacto, pensemos en la fase de expansión material que Arrighi describe. China lleva décadas invirtiendo en su desarrollo económico, construyendo infraestructura, expandiendo su comercio exterior y convirtiéndose en la fábrica del mundo. Y ahora parece estar entrando en una fase de expansión financiera con la internacionalización del yuan, la creación de nuevos bancos de desarrollo y la creciente inversión china en el extranjero. Podríamos decir que China está siguiendo los pasos de las antiguas potencias hegemónicas, pero a una escala mucho mayor y a un ritmo acelerado.
Sí, podríamos decirlo, la velocidad y la magnitud del ascenso de China no tienen precedentes en la historia, y esto plantea una serie de interrogantes sobre cómo se desarrollará la transición de poder en el siglo XXI. ¿Qué tipo de orden mundial podría emerger de este proceso? ¿Veremos un mundo multipolar con diferentes centros de poder compitiendo entre sí, o China se convertirá en la nueva potencia hegemónica, reemplazando a Estados Unidos en la cima de la jerarquía global? Arrighi no ofrece una respuesta definitiva, pero sí nos proporciona herramientas para analizar las diferentes posibilidades. Una posibilidad es la de un mundo multipolar donde el poder se distribuya de forma más equitativa entre diferentes centros de poder, un mundo donde, por ejemplo, China, la Unión Europea, Rusia, India, Brasil, juegue un papel más importante en la toma de decisiones a nivel global. Un mundo con mayor diversidad de voces y perspectivas, donde ningún país tenga la capacidad de imponer su voluntad unilateralmente, lo que obligaría a los diferentes actores a negociar y cooperar para alcanzar consensos. Exactamente, pero Arrighi también nos advierte que un mundo multipolar no necesariamente sería un mundo más pacífico, o justo la competencia entre las diferentes potencias podría generar nuevas tensiones y conflictos, y la falta de un liderazgo claro podría dificultar la resolución de problemas globales como el cambio climático o la proliferación nuclear. Es decir, que un mundo multipolar presenta tanto oportunidades como desafíos. ¿Y qué hay de la otra posibilidad, la de un nuevo imperio liderado por China? ¿Crees que es un escenario plausible? Es una posibilidad que algunos analistas han planteado. China ciertamente tiene la capacidad económica y militar para proyectar su poder a nivel regional e incluso global, y su creciente influencia en Asia, África y América Latina sugiere que está construyendo las bases para un nuevo orden mundial. Sin embargo, Arrighi también nos advierte que la construcción de un nuevo imperio no es una tarea fácil. La historia está llena de ejemplos de imperios que se han derrumbado bajo el peso de sus propias contradicciones. Las tensiones internas, la resistencia de los pueblos sometidos a la competencia con otras potencias son factores que pueden debilitar a un imperio y conducir a su eventual colapso. Exactamente. Y en el caso de China hay que tener en cuenta factores como la creciente desigualdad social, la degradación ambiental, la represión política. Son desafíos que podrían socavar la estabilidad del país y limitar su capacidad de expansión. Entonces la construcción de un nuevo imperio chino no está garantizada. ¿Y qué hay de la posibilidad de un orden global más justo y sostenible, basado en la cooperación, el respeto al derecho internacional y la solidaridad entre los pueblos? ¿Es solo una utopía o hay razones para creer que es posible? Arrighi nos recuerda que la historia no está predeterminada. La capacidad de los pueblos para organizarse, resistir al imperialismo y construir alternativas ha sido una constante a lo largo de la historia. Y en el contexto actual vemos una serie de movimientos y organizaciones que están luchando por un mundo más justo y sostenible, desde los movimientos por la justicia climática hasta las organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores, las mujeres y las minorías. Es cierto. Hay una creciente conciencia de los desafíos globales que enfrentamos, como el cambio climático, la desigualdad, la pobreza, y esta conciencia está impulsando la movilización social y la búsqueda de soluciones alternativas. Exactamente. Y Arrighi nos invita a no subestimar el poder de estos movimientos. Él nos recuerda que la transformación social es posible y que la lucha por un mundo mejor es una tarea que vale la pena emprender. Un mensaje esperanzador en medio de un panorama tan complejo y desafiante. Totalmente de acuerdo. Arrighi nos invita a no caer en el pesimismo o la resignación. Nos recuerda que la historia está en constante movimiento y que la lucha por un mundo más justo y sostenible es una tarea que vale la pena emprender. Muchas gracias por esta profunda inmersión en la obra de Arrighi. Ha sido una conversación fascinante y provocadora, llena de ideas para reflexionar sobre el presente y el futuro del orden global. El placer ha sido mío. Y a todos ustedes, queridos oyentes, los invitamos a seguir explorando las ideas de Arrighi y a reflexionar sobre las implicaciones de su obra para comprender el mundo en que vivimos. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar económicamente y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.